Buenos días, María Jesús. Hola, buenos días. ¿Cuáles fueron las razones para elegir lugares tan diversos entre sí como Patras, Oxford, Lausana y Washington como lugares para ampliar estudios? Bueno, pues la mayoría de ellos fueron elecciones más que nada guiadas por lo que yo quería hacer, ¿no? por el trabajo que estaba desarrollando o mis motivaciones, ¿no? Desde que entré en la carrera tenía bastante claro que quería dedicarme a la ingeniería biomédica y a la bioingeniería. Por aquel entonces en esta escuela había muy poca docencia en bioingeniería, había apenas 2 asignaturas, aún así fue una motivación para venir a esta escuela. Y el máster de Patras justamente era un máster en ingeniería biomédica, en bioingeniería. Entonces, como era además a través del programa Erasmus, pues era fácil la incorporación y me convalidaban esas 2 asignaturas, con lo cual no perdía tanto, ¿no? Y bueno, esa fue la razón para ir a Grecia, que la verdad es que es un país muy agradable para vivir. Los estudiantes además tienen unas condiciones muy interesantes de todos los puntos de vista, para viajar, para vivir en alojamientos de estudiantes bastante razonables de precio, y fue una experiencia muy interesante. Muchos estudiantes también del este o de Asia, vamos, de Oriente Medio más que nada. Y bueno, la experiencia fue muy interesante y además me permitió profundizar en el tema de ingeniería biomédica. Y luego después, eso fue durante la carrera, los últimos años de carrera, y cuando ya estaba en la etapa predoctoral y postdoctoral, pues estuve haciendo estancias en el ámbito de mi investigación, ¿no? Tanto primero en Oxford y en Suiza, en la etapa predoctoral, que bueno, Oxford también es una pasada de sitio para vivir, la verdad, porque es un ambiente puramente académico y vas por los pasillos y todo el mundo hablando de conferencias, charlas, papers, y es muy interesante, ¿no? como sitio para estar un tiempo. Y bueno, en Suiza también es como un país perfecto, ¿no? Demasiado perfecto a veces, ¿no? Y es muy agradable pues estar allí, intercambiar la experiencia del lugar. Hay bastantes también estudiantes extranjeros, españoles, europeos, y bueno, es una universidad muy buena, ¿no? Entonces aproveché mucho para hacer en colaboración con ellos parte de mi tesis doctoral. Y como la verdad es que, bueno, pues sí que había tenido experiencias en Estados Unidos previas a la carrera, me quedaba ahí un poco la cosita de estar en Estados Unidos, ¿no? Y entonces fue cuando pedí el postdoc y me fui a los Institutos Nacionales de Salud a hacer el postdoc en Washington, que bueno, para ser Estados Unidos es una ciudad muy agradable también, y la zona especialmente donde están los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, pues es un pequeño reducto ahí en Estados Unidos, ahí de pequeña ciudadcita con restaurantes, muy agradable. Y bueno, y los Institutos Nacionales de Salud es un sitio increíble para hacer lo que quieras, ¿no? En términos de investigación. Entonces, bueno, eso fue un poco la motivación, ¿no? Pero bueno, los lugares, pues bueno, salieron todos bien. También yo creo que la predisposición de las personas a adaptarse a un sitio marca tanto como el lugar, ¿no? Y bueno, a mí no me cuesta mucho. ¿Esta diversidad de destinos te ha permitido tener una visión diferente de tu especialidad? Vamos, desde un punto de vista personal, y de tanto personal como de la especialidad y evidentemente de mi trabajo, claramente ha sido influenciado, ¿no? Desde el punto de vista personal, claramente, ¿no? Porque bueno, te abre la mente en todos los sentidos, ¿no? Primero porque viajas, y ya no solo viajas, sino vives, ¿no? Yo, un tiempo casi antes, que estuve también haciendo otras estancias como con IAESTE y por mi cuenta, y viviendo en sitios que no quería, los sitios de turismo, porque me parecía demasiado pasar solo y no enterarte de nada, ¿no? Entonces, desde un punto de vista personal, es muy interesante, porque no solo porque es una experiencia personal, sino porque aprendes diferentes modos de vida, diferentes formas de organización y diferentes formas de abordar bueno, pues incluso los problemas, ¿no? y la ingeniería en nuestro caso. Yo lo recomiendo mucho, y la verdad es que sí que apoyo mucho la movilidad, porque me parece que es necesario, ¿no? Para que una persona se termine fraguando, igual que en la adolescencia la personalidad, pues aquí tu estilo y tu forma de hacer tanto en tu profesión como en concreto en la mía, que es la investigación, ¿no? ¿Te resultó difícil conseguir el acceso a alguno de estos centros? Pues la verdad es que no.
No, no, porque yo creo que no está difícil. Bueno, Erasmus no fue difícil, Patras tampoco es un destino que a todo el mundo le llame la atención especialmente, o este curso de Patras, porque parece que llama más la atención pues países más nórdicos o más industrializados, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, pues yo por la temática lo tenía claro, ¿no? Entonces ahí no dudé y Erasmus no fue difícil. Y luego la verdad es que en el marco de la tesis doctoral sí que es verdad que en España en concreto, porque eso sí que es verdad que no es igual en otros países, existe una muy buena predisposición, o por lo menos en la mayoría de los grupos de investigación, hacia las estancias, y hay dinero que dotan esas estancias. Entonces, en ese marco, 3 meses, 2 meses, incluso hay otras oportunidades de la propia universidad, del ministerio, si es una beca del ministerio, para poder hacer esas estancias. Entonces, es muy fácil cuando vas con tu dinero, ¿no? Aún así, a veces encuentras problemas, ¿no? Porque aun yendo con tu dinero, evidentemente el sitio que te acoge le estás dando un cierto trabajo. Les puedes resolver trabajo, pero no saben cuánto. Entonces hay una cierta incertidumbre, ¿no? Entonces a mí claramente me dio mucha libertad conseguir que el dinero lo llevaba yo por delante, y eso era, pues bueno, una ventaja muy grande en todos los sitios en los que he ido. Cuando fui a Estados Unidos, que ya iba con mi hijo y mi marido, pues necesitaba un poco más de apoyo económico allí para vivir todos, y sí que también no fue difícil conseguirlo a través de Fulbright. Siempre hay que moverse, ¿no? Hay que moverse para tener esas opciones, ¿no? Pero las opciones están ahí y yo creo que no es difícil conseguirlo, es tener claro que quieres ir a por ellas. ¿Los proyectos de investigación en los que trabajas en la actualidad se desarrollan junto a otras universidades extranjeras? Sí, trabajamos mucho en el ámbito internacional, también en el nacional, pero mucho en el internacional, no siempre en un contexto de proyecto o con apoyos económicos, pero sí que nos interesa mucho mantener estas colaboraciones. Yo además ahora especialmente estoy retomando colaboraciones de estas antiguas estancias, o de amigos que hice en estas estancias, ¿no? Que son investigadores o profesores ahora mismo en otras universidades. Pues en concreto, por ejemplo, con Estados Unidos sigo colaborando tanto con los Institutos Nacionales de Salud como con la Universidad de Johns Hopkins, que es donde está ahora el supervisor con el que estuve yo en mi etapa postdoctoral, y con ellos trabajo bastante en imagen cardíaca. En este ámbito pues hacemos diferentes cosas, pero es fundamentalmente intentar optimizar tanto la imagen que obtenemos de los diferentes fuentes de imagen, que en general con ellos es mucho resonancia magnética nuclear, cardíaca, y también bueno, hacemos algunas cosas con ultrasonidos o con CT. Y entonces hay una parte que es más bien de mejora de imagen, o de intentar adaptar métodos de procesamiento de imagen con la adquisición, muy cercana a la adquisición, para que el resultado de la imagen sea lo mejor posible y con una calidad diagnóstica lo mayor posible, así como métodos de análisis. También trabajamos mucho con ellos en métodos de análisis de imagen, en concreto de la función cardíaca, para determinar cómo distintas patologías pueden haber afectado al músculo cardíaco. En concreto en imagen de resonancia magnética marcada, que es en lo que es experto Elliot McVeigh, que es uno de los colaboradores que tengo allí. Y de hecho, dentro del marco también estamos un poco dedicándonos a incorporar esta imagen en el proceso terapéutico, es decir, que mientras estás haciendo una terapia, bien sea una ablación por radiofrecuencia para arritmias, o bien sea otro proceso terapéutico como la planificación de un reemplazamiento de válvula, pues el utilizar la imagen, ¿no? Incorporar la imagen en el procedimiento. Y en este marco tengo justamente ahora un proyecto que espero que termine de fraguarse, está aceptado, está solo en negociación el presupuesto, de intercambio, justamente, que coordino yo, para que gente de aquí, de nuestra universidad, como gente de la Universidad Turca de Bogazici y de la Universidad el centro, perdón, de Fraunhofer Institute, vayamos todos a Hopkins a hacer estancias y ellos vengan a hacer estancias con nosotros en el marco europeo. Entonces, bueno, pues es una convocatoria interesante y un proyecto interesante, porque va a haber bastante gente de diferentes sitios.
¿Recomendarías experiencias de este tipo a los alumnos? Sí, mucho. Vamos, yo sigo apoyando ahí a todo lo que pueda, aunque no es siempre evidente, porque también es una opción. Y bueno, he tenido pues varios alumnos que de hecho pues animado y además he recomendado a diferentes programas de intercambio. Bueno, es lo que decía antes, o sea, la experiencia personal que obtienes cuando vas a un sitio es tanto desde el punto de vista enriquecedora para tu persona, para conocer cosas nuevas, como para conocer nuevos métodos o nuevas formas de trabajo, nuevas formas de organizarte, igual que nuevas formas de aprender o de enseñar. Entonces eso es muy útil para todos, ¿no? y te abre mucho tu perspectiva, y yo creo que estas experiencias fraguan finalmente tu estilo en tu trabajo, ¿no? Y creo que sí hay oportunidades, ¿no? Que no sé si era otra de las preguntas. Sí, que sí. ¿Crees que es fácil para los alumnos de hoy acceder a estancias de investigación en el extranjero? En principio yo creo que sí, porque bueno, yo creo que todavía hay más programas que cuando yo estuve. O sea, yo la verdad es que hice casi todos los que estaban a mi alcance, entre Erasmus y luego las postdoctorales y los Fulbright y tal, pero ahora aún hay más. O sea, hay muchos programas con Asia que no existían, está el programa Magallanes con América Latina, está dentro incluso de España el Seneca, que también se puede aprovechar, o sea que yo creo que hay muchas oportunidades. Evidentemente es verdad que a veces bueno, pues la dotación económica no es tan independiente, o sea, no hace que tú tengas que poner un esfuerzo económico por tu parte, no siempre, ¿no? La verdad es que mi caso era un poco particular porque yo ya tenía gastos en Madrid, porque no soy de Madrid, entonces no es tanta diferencia, pero sí es verdad que para alguien de Madrid puede suponer un cierto esfuerzo, pero yo creo que merece la pena. Entonces yo sí que animo y bueno, a todos los alumnos a que bueno, pues que al menos hagan alguna experiencia en su etapa predoctoral, en su etapa de grado en este marco, ¿no? Volviendo a la investigación, ¿crees que los investigadores en España deben participar más en proyectos internacionales de lo que lo hacen? ¿Es un freno el desconocimiento de idiomas, por ejemplo? Yo creo que no, que el tema de idiomas, al menos espero, está bastante superado. Vamos, al menos el inglés, que al final es el lenguaje científico por excelencia. Es verdad que no he comentado nada del tema de idiomas, o sea, a mí me gustan mucho los idiomas y también he disfrutado mucho aprendiendo idiomas, y te da luego la posibilidad de tener una relación internacional más fluida, no solo el idioma, sino el conocer otras culturas, o que te vas a un sitio y conoces a una persona que es de esa nacionalidad y tienes como más información, ¿no? Entonces te da como más capacidad para tener relaciones internacionales. Entonces estas estancias es un primer paso, yo creo, ¿no? Pero yo creo que los idiomas ahora mismo no son un freno. Lo que puede suponer un freno, ¿trabajamos en proyectos internacionales? Yo creo que sí, que mucho más que hace 50 años seguro, o al menos eso creo yo, ¿no? ¿Que se podría mejorar? Sí, o sea, nuestra presencia en redes internacionales, de hecho hay un mapa tipo relaciones de Facebook con relaciones de investigación, no sé si lo habéis visto, puede ser interesante para esta iniciativa, que efectivamente pone como Madrid y Barcelona ahí unos politos de colaboración internacional que sí que son un poquito más brillantes, pero no somos ni Inglaterra ni Suiza, ¿no? o Suecia. Se podría trabajar mucho más en esa línea. Tenemos un cierto problema, yo creo, o al menos desde mi punto de vista, aunque también hay muchas fuentes y muchas oportunidades para financiación internacional o en colaboración con otras instituciones internacionales, no es fácil, no es evidente, ¿no? Y además especialmente pues, en los últimos años. O está un poco, pues bueno, tienes que saber muy bien o tienes que relacionarte muy bien para poder acceder a esos fondos. Si hay fondos y hay proyectos, pues evidentemente esas colaboraciones se estabilizan, se fraguan, y si no es más costoso porque tú tienes que conseguir fondos para tu gente y además para viajar y además para mantener esa actividad en colaboración, que si está en el marco de un proyecto con una dotación económica, pues lo hace mucho más viable. Entonces yo al menos creo que ahí es donde hay más frenos, mucho más que en el tema de idiomas o de relaciones, ¿no? Creo que la relación internacional de muchos de los profesores de esta escuela es excelente y bueno, pues si no se hacen más colaboraciones es porque no se ha encontrado el marco de trabajo adecuado con el apoyo económico suficiente. Pues muchas gracias, María Jesús, por compartir con nosotros tu punto de vista. Gracias por vosotros.